Vamos a Lucas capítulo 21, vamos a comenzar a desarrollar lo que planteamos como introducción la semana anterior, que tiene que ver con el Sermón del Monte, pero hay un antecedente, es decir, antes de que ya el Sermón del Monte de los Olivos, quiero decir. Antes de eso hay algo interesante que tiene que ver con la primera profecía que el Señor Jesucristo da en este contexto. Recordemos, poco antes de ir a la cruz, unos días antes nada más, el Señor sale del templo y ocurre una situación puntual ahí que es necesario poder estudiar en una forma más detallada porque tiene mucha enseñanza, especialmente en términos de aplicación para nosotros en el día de hoy. Lucas 21, versículos 5 y 6. Lucas 21, versículos 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esta es la profecía que el Señor da, como dije en el contexto, más o menos el día, estamos hablando del día miércoles, el día viernes recuerden que va a ser entregado, de tal manera que le queda muy poco tiempo al Señor para antes de ser crucificado, y sale del templo, ya no volverá más al templo. Y en ese lugar donde había enseñado, donde había restituido la forma correcta de poder usarlo como un instrumento de adoración al Señor, porque ese era el objetivo del templo. El templo no era un fin en sí mismo, sino era un medio para poder adorar y honrar al Señor. En ese contexto, entonces, el Señor sale del templo y ocurre este pequeño incidente. Son 2 versículos, pareciera que no hubiese mucha enseñanza allí, pero tiene mucho que ver. Primero que observamos es el hecho de que está hablando obviamente del templo de Jerusalén, está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, y nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso para nosotros en el día de hoy? Ya no existe el templo, además está tan lejano a nosotros, no tiene mayor sentido que hablemos al respecto de eso, y del punto de vista histórico podría ser interesante, pero nada más que eso, no del punto de vista espiritual. Pero hay muchas cosas interesantes allí que esperamos en el Señor poder ir desarrollando, y vamos a ver cómo sí tiene mucho que ver cuando lo aplicamos a lo que pasa en el día de hoy. El categórico rechazo que Israel había manifestado a reconocer a Jesús como el Mesías, recuerden que a esa altura ya era evidente que Jesús había sido rechazado como el Mesías, traería como consecuencia a la nación el justo juicio de Dios. Y aquí comienza entonces lo que viene siendo ese juicio por parte de Dios. El Señor pronuncia sus últimas palabras en público contra los líderes religiosos de Israel, recuerden, capítulo 20, versículos 45 al 47, donde los condena, termina con esa famosa frase: estos recibirán mayor condenación. Además de Israel, de la nación propiamente tal, los líderes espirituales iban a recibir mayor condenación porque eran las personas que tenían obviamente la mayor responsabilidad y habían desviado al pueblo hacia una religión ceremonialista y ritualista sin vida. Por lo tanto, a partir de allí, el Señor se dedicará a los días que restan antes de la crucifixión a enseñar a sus discípulos únicamente. Va a colocar su mirada en sus discípulos y a ellos les va a enseñar en una forma específica. El juicio, conforme lo registran los evangelios, vendría sobre Israel destruyendo el más grande de sus edificios, el templo y la ciudad de Jerusalén. Y entonces, en ese contexto ocurre este incidente, y tiene mucho que ver con la manera en que la percepción que tenían los judíos respecto al templo. No era simplemente una situación o un lugar físico donde se reunían, sino que tenía una connotación en términos nacionales muy importantes. Era el centro de atracción de todos, el Señor lo había establecido, lo vamos a ver más adelante, para que pudiesen adorarlo, para que pudiesen tener comunión con Él, y el Señor hizo su habitación en particular allí en ese lugar del templo. Por lo tanto, esto era muy importante. Cuando el Señor hace esta declaración, seguramente quedaron asombrados e impactados los propios discípulos, que tenían también la misma concepción que el resto de los judíos. Vamos a orar un momento y vamos a comenzar a desarrollar un poco más estos versículos. Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias por
este tiempo, Señor, en que nos ponemos frente a tu palabra y pedimos que tu Espíritu nos guíe, nos confronte, nos amoneste, pero también nos aliente, Señor, al mismo tiempo como podamos recibir estas advertencias también como necesarias en estos tiempos, donde siendo parte de tu pueblo, siendo parte de tu iglesia, Señor, tenemos que también ver de qué manera estamos buscando honrarte a ti, adorarte a ti, Señor, no en un lugar físico, sino en espíritu y en verdad. Danos de tu gracia para poder entender esto que estaba ocurriendo históricamente, pero mirarlo también con perspectivas del presente y del futuro de nosotros como Iglesia de Cristo. Guíanos, dirígenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, lo que el Señor hace es establecer, o mejor dicho, proclamar la primera profecía de juicio que se enfoca en la destrucción del templo como el ornamento más suntuoso y extraordinario, orgullo del pueblo judío y edificio representativo de la relación de Dios con Israel. Allí es donde vemos la connotación que tiene este lugar. No era meramente un lugar físico, sino que tenía una connotación espiritual porque era de alguna manera un elemento visible de lo que significaba la relación de Dios con Israel. Pero Dios con Israel ya estaba dejándolo el Señor, estaba abandonando al pueblo judío, y va a ser por muchos siglos obviamente, hasta que el Señor vuelva a retomar su relación con Israel al final de los tiempos. Por lo tanto, este extraordinario templo, el orgullo que tenían los judíos, iba a ser dejado desierto, como el Señor ya lo había dicho anteriormente. Por lo tanto, la dimensión espiritual es el elemento más importante en cuanto a la destrucción del templo, porque era representativo de una relación con Dios y de un sistema religioso que se había establecido y que a esa altura ya se había tergiversado, se había distorsionado. Siendo en lo arquitectónico una maravilla del mundo antiguo, es en lo que representaba lo más terrible de su destrucción, porque no solo se destruía algo físico, sino que se destruía, se separaba la relación de Dios con un pueblo en particular, como es el caso de Israel. Esta primera profecía es la que da lugar al extraordinario sermón del Monte de los Olivos que introdujimos en el estudio anterior. El Señor y sus discípulos habían salido del templo y mientras caminaban rumbo al Monte de los Olivos, se detuvieron un momento para admirar la belleza y la majestuosidad del templo. Estas expresiones de admiración y asombro fueron las que dieron lugar a las profecías de Jesús que irían mucho más allá de las inquietudes de los discípulos, como vimos la semana pasada. Para tener una apreciación correcta del templo debemos mirarlo a la luz del resto de las escrituras, porque obviamente estamos en el siglo I, más o menos en el año 33 aproximadamente, 32, 33 después de Cristo, pero el templo tiene una data mucho más antigua. Y aún más, antes del templo el Señor mandó a Moisés a que construyera un tabernáculo, que en definitiva el templo era una especie de réplica del tabernáculo, pero ampliada. De tal manera que necesitamos ir a Éxodo capítulo 25, versículo 8, para poder entender un poquito la razón. ¿Por qué se construyó un santuario? ¿Cuál es el objetivo de ese santuario? Y ahí nos vamos a dar cuenta que siempre tuvo una connotación de tipo espiritual más que física, más que material. A partir de la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, Dios mandó a Moisés a construir un santuario para él con el fin de habitar en medio de ellos. Fíjense que se utilizan dos palabras en este versículo. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Santuario y habitación. Ahora, ¿por qué es tan importante aclarar esto? Porque los judíos habían distorsionado con el tiempo el propósito del santuario, en este caso el propósito del templo, al punto que habían considerado que lo material y lo grandioso, lo extraordinario, ¿cierto?, bañadas las piedras de oro, eso era lo más importante, pero habían perdido de vista lo más trascendente que tenía que ver, que era un medio por el cual Dios quería que el pueblo se acercara a Él para adorarlo, porque ¿para qué es un santuario? Es para adorar. Por lo tanto, construirán un santuario para mí, dice. ¿Por qué? Porque el Señor
merece ser adorado y exige adoración por lo que Él es y por lo que Él hace. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18, después dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Es decir, no le rindieron adoración como tal, como Dios. Y eso es una característica propia del corazón humano. Pero cuando Dios establece un pueblo, cuando Dios lo escoge, Dios lo saca de la esclavitud en Egipto, y lo que hace enseguida entonces es pedirle a Moisés que construyera un santuario de acuerdo a la visión que él había tenido en el monte cuando estuvo con el Señor. Y ese santuario tenía el propósito de que en ese lugar el Señor se encontraría con el pueblo, hablaría al pueblo, guiaría al pueblo, protegería al pueblo. ¿Por qué? Porque aquí está lo segundo, haría su habitación en medio del pueblo. ¿Lo notan? Entonces, ¿cuál era el propósito? Dios se acerca al hombre y Dios quiere que el hombre tenga una relación con él, y esa relación se producía por la sangre, ¿cierto?, sobre el caporet o el arca del pacto que Moisés debía construir, que estaba en el lugar santísimo, la parte más íntima del tabernáculo de reunión. Ese era el objetivo. Aquí está claramente establecido en la Escritura. Más adelante, cuando ellos ya salen de los 40 años de vagar en el desierto, ¿cierto?, hasta entrar a la tierra prometida, después de un tiempo bastante prudente también que habían estado en la tierra prometida, estamos hablando de muchos años, el Señor colocó en el corazón de David construir un templo para él. Y este templo tenía el mismo propósito. Yo quiero que vayamos a 1 de Reyes capítulo 8, versículo 29 ahora, cuando Salomón dedica el templo y dice lo que iba a ocurrir en él y cómo Dios iba a escuchar la oración de su pueblo y responder a la misma. 1 de Reyes 8, vamos a leer el versículo 29 nada más por un asunto de tiempo, porque no nos podemos quedar mucho allí para poder, yo quiero que ustedes tengan un panorama del propósito, la razón del templo, porque de esa manera vamos a entender la connotación de la destrucción del mismo. 1 de Reyes 8, 29 dice, que estén tus ojos, esta es la oración de dedicación de Salomón, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, se está refiriendo al templo, sobre este lugar del cual has dicho, miren, esto es importante, mi nombre estará allí. Mi nombre estará allí, y normalmente cuando se usaba así el nombre para designar a una persona, mi nombre estará allí, se refería a toda la persona, es decir, que Dios estaría en una forma particular, más allá de que Dios es omnipresente, estaría en una forma singular en ese lugar a través de, habitando en medio del pueblo para guiar, proteger y conducir al pueblo. Mi nombre estará allí, y entonces, ¿qué dice que iba a hacer el Señor? Que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Noten el énfasis, en este lugar, en esta casa. ¿Qué es lo que iban a hacer? Allí iban a buscar al Señor porque su nombre estará allí. Como una promesa de su presencia, estaría en una forma singular en ese lugar. Estamos entendiendo más o menos hacia dónde vamos. El propósito no era el templo en sí, sino el propósito era la relación, la comunión con Dios que se establecía en ese lugar particularmente. Del mismo modo, entonces los propósitos o los fines para los cuales fue destinado era para ser de punto de encuentro de Dios con su pueblo. Ellos serían atraídos allí con el fin de rendir culto y adoración al Señor, y el edificio era solo un medio. El hecho de que Dios hiciera su habitación allí era lo más importante y lo más trascendente. Eso era lo que importaba. Es lo mismo cuando dice, cuando Moisés se acerca a la zarza, recuerdan en Éxodo capítulo 3, y la zarza ardía pero no se consumía, y cuando Moisés se acerca, el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Pero ¿era santa la roca, la arena que había en ese lugar en el desierto? No. ¿Qué es lo que hacía ese lugar como santo? La presencia de Dios allí. Entonces la presencia de Dios es la que le da sentido al templo también en este aspecto. Lamentablemente, con el paso de los años,
este lugar fue visto como un fin en sí mismo por los israelitas. Distorsionaron, sacaron la mirada del propósito esencial de que era la habitación de Dios, la comunión con Dios, la relación con Dios, y se pusieron su mirada en las cosas visibles. Y entonces distorsionaron el propósito del templo. Se olvidaron de que era un medio para la adoración al Señor y lo transformaron en una especie de fetiche religioso del cual se sintieron orgullosos. Nosotros tenemos un templo ahí en el Monte Moriah, en Jerusalén, extraordinario, maravilloso, de todas partes, dicen los historiadores antiguos del siglo I, de todas partes se podía apreciar, porque estaba en una columna en uno de los montes más altos en Jerusalén, y además tenía la connotación de ser una extraordinaria obra arquitectónica. Entonces para ellos eso era el orgullo de su nación. ¿Cómo sabemos que lo transformaron en una especie de fetiche religioso? En los días de Jeremías, y ahí vamos a ir a Jeremías capítulo 7, versículos 1 al 4. En los días de Jeremías, esto es lo que Dios hizo con Jeremías. Lo envió precisamente al templo para poder confrontar al pueblo por su religiosidad, pero que no tenía un fundamento sólido respecto al conocimiento, el entendimiento que deberían tener del templo. Miren lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Miren, a la puerta de la casa de Jehová, del templo. Y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Eso es la que se suponía que era un lugar de adoración, ¿recuerden? Un santuario. Pero ¿qué ocurre? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Es decir, ustedes se están equivocando el camino porque ustedes tienen el templo como una cosa de orgullo nacional, pero en realidad lo están distorsionando en cuanto a su función principal. Miren lo que dice a continuación el versículo 4. Este es muy potente. Dice: no fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. La reiteración doble en el caso de los judíos era de un grado superlativo, del grado muy importante. Es decir, cuando alguien reiteraba 2 veces era porque era algo muy importante lo que se estaba diciendo. Por ejemplo, Samuel, cuando lo llama a Dios, cuando estaban en el santuario, ¿cierto? En el tabernáculo, ministrando al Señor. Después en el Nuevo Testamento, Saulo, para poner algunos ejemplos nada más de lo que significaba esa reiteración. Ahora, aquí hay una triple reiteración. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Lo notan? ¿Dónde más y en qué sentido se hace una triple reiteración? En Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo. Y en Apocalipsis 4, santo, santo, santo. Es decir, esta reiteración habla de algo muy, muy importante, de extremada importancia, y entonces en este aspecto es un reproche a ellos, que ellos decían: lo más importante para nosotros es el templo de Jehová, pero su conducta no tenía nada que ver con eso. Por eso, mejorad vuestros caminos. ¿Notaron aquí cómo Jeremías, o Dios a través de Jeremías lo envía a él como profeta? Están ellos tomando una cosa como algo físico, como el centro de atención y lo más importante, pero el Señor está diciendo: no, lo más importante es lo espiritual. Ustedes no han entendido la razón del templo y entonces distorsionaron todo. Y luego, lo último que vemos, ya lo vemos en el tiempo de Jesús. Solo días antes de emitir esta terrible profecía, habían transformado el templo en cueva de ladrones, según las palabras del mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ellos aprovechaban de que la gente iba al templo, pero con el propósito de buscar ganancias para ellos, y establecieron un bazar, el bazar de Anás, inclusive tenía uno de los nombres de algunos de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote, de tal manera que ese era el lugar donde se cambiaban monedas y se ganaba un interés tremendo por el cambio de moneda, y además se vendían los animales para el sacrificio.
ya lo habían transformado en cueva de ladrones, porque usaron sus dependencias para lucrar con las ceremonias que se realizaban en el lugar. Eso lo vimos en Lucas capítulo 19, versículos 45 y 46. Ahora, en la mente del Señor, ¿había cambiado el propósito del templo? No, seguía siendo el mismo. Miren cómo hay una asociación entre cómo ellos tergiversaron el propósito del templo, el objetivo por el cual fue establecido, y además el concepto religioso que ellos establecieron alrededor del templo. Pero ¿qué es lo que perdieron de vista? El sentido espiritual, el objetivo principal del templo. Todavía el orgullo y la admiración por su maravillosa obra arquitectónica seguía presente en la mente y el corazón de los judíos, inclusive en los mismos discípulos del Señor Jesucristo. Y por eso, cuando vemos lo que ocurrió allí, nos damos cuenta de que el Señor estaba, junto con terminar con el asunto del templo, es decir, a través de la destrucción del mismo, iba a terminar con ese sistema religioso, ritualista y ceremonial sin vida. Vamos a lo primero del versículo 5. Hicimos una introducción larga, pero la idea era contextualizar bien para entender mejor. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Lo primero que vemos aquí es la admiración por el templo materialmente hablando. La admiración y el asombro y el orgullo que experimentaban al contemplar el templo. Voy a leer de los tres evangelios sinópticos, decía Mateo, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, cómo ellos registraron estos dichos de Jesús. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, eso es Lucas, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, eso es Mateo 24:1. Le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Eso es Marcos, capítulo 13, versículo 1. Lo voy a repetir si lo quieren o lo están registrando. Lo primero tiene que ver con lo que dice aquí en Lucas. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, eso es Lucas 21:5, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Eso es Mateo 24:1. Le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Eso es Marcos 13:1. ¿Por qué es importante relacionar aquí los textos? Porque Marcos es el que de una manera especial resalta mucho más esto que yo quiero que contemplemos. Dice: mira, maestro, mira qué piedras y qué edificios, ¿verdad? Así se puede entender. Podemos verlo incluso desde el punto de vista físico. Ellos van caminando, salieron del templo, luego se detienen y uno de sus discípulos mira hacia atrás y le dice: Maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Eso es orgullo, ¿verdad? Eso es orgullo, asombro, fascinación. Por el templo físicamente hablando. Por eso el registro de Marcos usa expresiones que salieron de la boca de Jesús que muestran claramente la admiración de sus propios discípulos por lo imponente y fastuoso del edificio del templo. Mira qué piedras y qué edificios. Desde una mirada exclusivamente humana, era natural el asombro y la admiración por un edificio como el templo. Si nosotros hubiésemos estado allí, probablemente hubiésemos dicho lo mismo que los discípulos. Porque era tan extraordinario, era un edificio tan extraordinario, que los historiadores dan cuenta de la grandeza y esplendidez del templo de Jerusalén. Alguien dijo: era sin duda entonces en toda su belleza perfecta, una vasta masa brillante de mármol blanco, tocado aquí y allá con oro y color. Quien no lo había mirado, dijeron los viejos rabinos, no habían visto la perfección de la belleza. Era muy, muy maravilloso. Es decir, hoy día no tenemos ningún edificio que podría competir con ese edificio. Desde el punto de vista físico, arquitectónico, la construcción, las piedras estaban bañadas en oro. Es decir, todo era llamativo. Todo era llamativo.
el enorme tamaño de las piedras y bloques de mármol con los que se construyó el templo de Jerusalén despertó la sorpresa de Tito, el general romano que finalmente destruyó a Jerusalén y al templo en el año 70 después de Cristo. Y un historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, menciona que algunos de los bloques nivelados de mármol o piedra tenían 40 codos de largo. ¿Saben cuánto es eso? 18 metros de largo. Piedra de 18 metros de largo. Porque esos son 40 codos, que corresponde a 45 centímetros del codo. Y tenían 10 de alto, o sea, 4,5 metros de alto. Imagínense la estructura. Para que podamos ir tratando de meter en la cabeza una visión como la que tenían ellos y que lo relatan a través de esto. Y además, habían hecho, algunos príncipes paganos habían hecho ofrendas exclusivas para ese templo, ofrendas sagradas, como por ejemplo el mismo Herodes, el que empezó la construcción del templo. Herodes el Grande había ofrecido una ofrenda de una vid, de una viña, con racimos, cada uno más grande que un hombre. Es decir, y eran una vid de oro. De tal manera que la atracción era impresionante. Y probablemente, dicen los teólogos, que el hecho de ver esa gran vid que había en el templo fue la que trajo a colación en el Señor Jesucristo la famosa predicación de yo soy la vid verdadera. Porque seguramente estaban contemplando eso cuando el Señor explicó. Eso está en Juan 15:1. También habían coronas, escudos, vasijas de oro y plata presentados por otros príncipes, como dije, que visitaron la casa sagrada en Sión. El templo era rico en estas ofrendas votivas. El historiador Tácito, por ejemplo, lo llama un templo de gran riqueza. Cuando Jesús pronunció esta profecía, el templo aún no había terminado de construirse. La construcción empezó en el año 20 a.C. y terminó en el año 64 después de Cristo. Imagínense la cantidad de años que se demoró para estar completamente construido el templo. A esas alturas, cuando el Señor Jesucristo estaba ahí, cuando se admiraron los discípulos, todavía no estaba completamente terminado y ya era admirable. Imagínense cuando ya estuvo completamente terminado. Lamentablemente, duró terminado solamente 6 años, porque en el año 70 después de Cristo lo destruyeron. Ahora, había ofrendas ofrecidas en su mayor parte por paganos, ejemplo, los vasos sagrados del emperador Augusto, otros vasos de Filadelfo el egipcio, y como dije, la misma vida ofrecida por Herodes. De allí que los ojos de los discípulos se posaron en lo externo, aquello que sus ojos podían observar meramente, y eso mismo pasaría con nosotros, como dije, si lo viéramos. La mirada está puesta en lo externo, en lo bello, en lo maravilloso, en lo atractivo que es a la vista de cualquier persona. Pero ¿qué es lo que ocurre con eso? Hicieron abstracción de aquello que realmente importaba y que decía relación con el significado espiritual y el propósito que tenía el templo, la razón por la cual el templo había sido construido. De allí que exclamaron, ¡qué piedras y qué edificios! ¡Cuánta admiración por la apreciación externa de las cosas! Miramos a los discípulos y decimos, es increíble la ceguera de ellos. ¿Cómo no pudieron darse cuenta si el mismo Mesías estaba ahí y ellos lo habían reconocido como el Mesías? ¿Cómo pudieron ahora seguir admirando lo externo, lo superficial, lo que está frente a sus ojos sin ver lo que realmente importaba? Nosotros podemos decir, ¿acaso no podían poner la mirada en lo que realmente importaba? Pero ahora cambiamos la pregunta. ¿No somos iguales nosotros? ¿No somos iguales nosotros y somos asombrados y deslumbrados con las ceremonias exteriores? ¿No somos impresionados por la fastuosidad de los grandes templos? Con las ropas especiales que se colocan algunos sacerdotes, ¿cierto? ¿No somos iguales nosotros? De verdad deberíamos decir, ¿no somos peores nosotros? ¿Por qué? Porque los discípulos todavía no tenían toda la revelación que nosotros tenemos. Porque los discípulos todavía no habían
llegado inclusive a ver al Señor muerto y resucitado. Porque todavía los discípulos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Porque todavía los discípulos no tenían todo el resto de la revelación que nosotros tenemos completa ahora. De tal manera que nosotros podemos decir, nosotros somos peores. Tenemos toda la revelación de Dios. La estudiamos todo el tiempo. Sabemos que debemos poner la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso le dijo Pablo a los colosenses. Podemos tener versículos a los cuales acudir y decir, el Señor nos está llamando a que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Podemos ver a Pablo escribiéndole a los corintios y diciéndole que no pongan la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros decimos, sí, ahí está. Podemos ver al autor de Hebreos diciendo que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hay muchos textos que nos dicen a nosotros que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque en la tierra, digamos, porque acá se corrompe todo, pero en el cielo no hay corrupción. Todos esos textos para nosotros nos vienen a la mente y al corazón y decimos, nosotros sabemos que tenemos que colocar la mira en las cosas eternas, invisibles, y no en las cosas visibles. Sin embargo, estamos más preocupados por la belleza externa de las ceremonias y rituales y hacemos fácilmente abstracción del sentido espiritual profundo de las mismas, ¿no es verdad? ¿O cuántas veces practicamos las cosas que la Biblia dice que hagamos, como por ejemplo la cena del Señor, y colocamos nuestra mirada en el ritual y no en el sentido del ritual? Y queremos participar de esas cosas y decimos, sí, yo tengo que participar porque el Señor dice que participemos de la mesa del Señor. Es uno de los mandatos, de las ordenanzas del Señor, pero ¿cuántas veces estamos aquí y no tenemos nuestro corazón aquí? ¿O lo tenemos simplemente en lo visible? Las bodas evangélicas, por ejemplo, llaman más nuestra atención que la eternamente relevante palabra de Dios. Si los símbolos, apariencias, cosas visibles nos mantienen cautivos, si los esplendores del arte encadenan nuestro corazón a la tierra, en lugar de elevarlo al cielo, estamos perdiendo de vista nuestro propósito. ¿No somos nosotros mucho más encandilados por aquellos que nuestros ojos pueden ver? He tenido la oportunidad de conocer templos inmensos, de grandes, de 3.000 personas, de 5.000 personas de capacidad en los Estados Unidos. Inmensos templos. Y no tiene nada de malo que estén bien adornados, y no tiene nada de malo que sean cómodos. Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando colocamos la mirada en esas cosas como lo esencial, en lugar de lo que realmente hacemos allí. Allí desviamos el corazón. Nosotros somos así. ¿Verdad que nuestra vista no se sacia de ver las apariencias haciendo abstracción del sentido más profundo de la vida? No somos igual que los discípulos, somos mucho peor que ellos. ¿Cuántas veces hemos tomado la cena, como dije el Señor, con la mirada puesta en el ritual? Hemos estado presentes en cuerpo pero ausente en espíritu. De hecho, si pensamos y somos bien sinceros, ¿cuántas veces oramos con la cabeza en otro lugar? Estamos pensando en lo que tengo que hacer más rato, que tengo que hacer un trámite, tengo que hacer esto otro, qué pasará con tal persona, con mi familia, con mi pariente, qué sé yo. Nos cuesta centrarnos en el Señor. La mirada está puesta muchas veces en lo visible. Pero Jesús había mirado dentro de sus almas. Jesús sabía exactamente cuál era el problema básico de ellos, y ese era el problema fundamental. Ellos habían transformado el judaísmo en una religión externa, meramente ritual y ceremonial. Y hermanos, nosotros no estamos exentos de eso, como acabo de decir. De hecho, si examinamos nuestro corazón, nos damos cuenta que a veces nuestra mirada se posa en las cosas externas, en el activismo religioso.
haciendo un montón de cosas porque así estamos sirviendo al Señor, como si no estuviéramos adorando correctamente al Señor cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando meditamos en nuestra casa la palabra, cuando oramos en lo secreto y cuando cantamos públicamente y adoramos al Señor. Pero queremos algo más siempre. El Señor detectó dentro de las almas de la gente allí en ese momento esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos y ese orgullo, vanagloria de la vida, del cual habla Juan en su primera carta en el capítulo 2, versículo 15. Estos son 3 cadenas de conexión por las cuales el enemigo de Dios nos une estrechamente a las tinieblas exteriores, porque obviamente lo que quiere él es hacer cosas suntuosas, extraordinarias, maravillosas, que llamen la atención, que atraigan nuestra mirada para desviarnos de donde debe estar puesta nuestra mirada. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que somos transformados? Mirando como en un espejo la gloria del Señor. Así somos transformados. No mirando las cosas externas. El hombre y el judío, dijo alguien, se rebelaron igualmente en esta exclamación involuntaria. El hombre deslumbrado por lo que se ve y lleno de desprecio por lo que no se ve. El judío, orgulloso de la pompa exterior de un culto cuyo sentido profundo e idea interior se le había escapado desde hacía tiempo, como recién vimos en la distorsión de la concepción del templo que ellos tenían a esas alturas. Es verdad. Eso es verdad. Queridos hermanos, en cuán gran peligro estamos si admiramos la belleza de las cosas que se ven y no somos cautivados por las que no se ven. ¿En qué peligro estamos de pretender reconocimiento por medio de nuestros logros intelectuales o diplomas que nos certifican como aptos para servir a los ojos de los hombres? Por ejemplo, en el día de hoy yo le llamo modas evangélicas donde dice esta persona tiene que estar certificado para hacer algo en la iglesia. Yo me pregunto, ¿dónde en la Biblia dice en la iglesia primitiva que tenían que estar certificados para hacer algo en la iglesia? ¿Dónde está el principio para eso? Obviamente estamos distorsionando la visión correcta. Cada creyente, cada uno, dijo el apóstol Pedro, conforme al don que ha recibido, ministrelo a los otros. De una forma sencilla, sin necesidad de tener una estructura ni de tener una metodología. Simplemente de una forma sencilla, cuando se reunían y compartían en sus casas, ¿cierto? Comían juntos con sencillez de corazón. Era una acción natural de ellos. No había un programa que dijera eso. Pero nosotros hemos puesto muchas veces la mirada en los programas. Y ahí desviamos la mirada de lo que realmente importa. Mientras al mismo tiempo, en ese mismo contexto, cuando nos preocupamos de esas cosas más externas, no nos deleitamos en el hombre interior, en nuestra comunión íntima con el Señor. ¿Cuántas veces hemos experimentado lo del salmista en el Salmo 84, por ejemplo? Cuán amables son tus moradas, oh Dios. Y fervientemente anhela los atrios, mi corazón fervientemente anhela los atrios de Jehová. Siempre tenemos que tener algo visible. Siempre que tenemos que tener un programa, un objetivo y hacer una serie de cosas que empezamos a concebir a la iglesia como una especie de empresa que tiene un organigrama y una estructura. Y la verdad es que la iglesia no es así. Los edificios más espléndidos, hermanos, mañana serán escombros. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la historia lo dice así. Los títulos más eminentes mañana serán olvidados. No permitamos que nuestros ojos se desvíen y obliguemos a Jesucristo a decirnos de nuevo, ¿es esto lo que estás mirando? ¿Realmente estás asombrado por esas cosas y no estás consciente que estás a punto de poder perder mi presencia entre ustedes?
Porque eso es lo que estaba pasando. El Señor se estaba retirando. El Señor iba a morir en una cruz y el templo iba a ser destruido y se acabó el ceremonial y el ritual. Y podríamos pensar en los judíos y diciendo, ¿y qué vamos a hacer ahora? Porque su mirada estaba puesta en lo externo. Cuán grande es nuestra desgracia, hubiese sido nuestra desgracia si hubiéramos entrado en el imperio de lo invisible solo para unirnos más firmemente a lo visible, dijo alguien. Es decir, cuán absurdo sería que nosotros, habiendo conocido que el cristianismo se trata de una relación íntima con el Señor, de luego transformemos eso en una relación externa con el Señor, distante, superficial. Si en el reino del Espíritu solo hubiéramos podido encontrar el mundo, cuán miserable si confiando en estas palabras vanas y huecas, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, estamos descuidando lo más importante, que es la santificación de nuestra vida, que es buscar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que es honrarlo y adorarlo en todo lo que hacemos. Los grandes y gloriosas catedrales de Europa, si miramos, ¿saben dónde ocurrió el mayor florecimiento de la Reforma Protestante de 1517? El siglo XVI, en Europa. Alemania fue el origen, ¿cierto? De allí la llama abarcó toda Europa, particularmente Europa del Norte, y transformó a naciones por el poder de la palabra. Pero ¿qué ocurrió a los siglos después? Nosotros, o las personas que han ido a Europa, han podido ver las catedrales inmensas de grandes, maravillosas, con una hermosura extraordinaria, pero están vacías espiritualmente. La iglesia ha desaparecido de esos lugares. Sus edificios siguen siendo una atracción, pero solo para el turismo. Indiferente a la razón por la cual se construyeron, porque aquellos que lo construyeron en principio la construyeron para mostrar la grandeza y la magnificencia del Señor, lo que seguramente había en el corazón de Salomón cuando construyó el primer templo también. Es decir, no se puede decir, bueno, ellos no hicieron las cosas bien, lo hicieron bien porque tenían el propósito claro. De hecho, una de las cosas en términos arquitectónicos que nos explican los historiadores por qué hicieron las catedrales, por ejemplo, con un techo altísimo, y era para mostrar la grandeza del Señor. Expresarlo visiblemente, y tenían un buen sentido y un buen propósito, pero en el día de hoy, la gloria de Dios no está allí. La gloria de Dios las ha abandonado. Por eso, queridos hermanos, si nuestra mirada está puesta en las tradiciones, en los grados académicos de nuestros líderes, en las cualidades intelectuales, en los hermosos y costosos edificios, es verdaderamente hacer como los primeros compañeros de Jesucristo, fijar nuestra mirada en las piedras. Y no es lo que realmente importa. Solo pensemos en esto, un día cuando partamos a la presencia del Señor, por la gracia de Dios que ha obrado en nuestro corazón para transformarnos en sus hijos. Cuando partamos a la presencia del Señor, el Señor no nos va a decir, a ver, ¿de qué edificio vienes tú? ¿Cómo era tu templo? ¿Cuán extraordinario era? ¿Cuán hermoso era? No, ¿verdad? Porque lo que importa es que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esas son las cosas que importan. De hecho, es más, si nosotros pensamos inclusive que este templo, que cada uno, la Biblia dice, somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y todos en conjunto formamos el templo que es la iglesia del Señor. Un día, ¿dónde va a quedar este edificio? En el lugar donde todo se descompone y se destruye. Entonces nuestra mirada tiene que ser más alta, tenemos que colocar nuestra mirada en el Señor y en lo que el Señor quiere para nosotros. Alguien dijo pensamientos veloces, tradiciones seculares, recuerdos espléndidos, todo esto son piedras, materiales fríos, duros y muertos.
Pero hay otras piedras vivas. Otras piedras vivas que forman juntas un edificio espiritual, un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5. Es interesante cómo, miren, si hacemos una comparación, en una de las metáforas que se utiliza para hablar sobre la iglesia, para ilustrar la iglesia, es que la iglesia es un edificio. Pero no un edificio físico. No piedras muertas, sino piedras vivas. La iglesia del Señor no consiste en grandes y pomposos edificios, sino en piedras vivas que, unidas a la piedra viva, en singular, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, constituye el fundamento inconmovible de su iglesia gloriosa. Cuando estamos unidos a Cristo, a la piedra viva, entonces tenemos vida. Y ese es el edificio espiritual y sacerdocio santo. ¿Lo notan? Cuando hacemos esa comparación nos damos cuenta qué absurdo, ilógico e irracional es colocar nuestra mirada en las cosas visibles. No tiene sentido. Entonces, ¿podemos asombrarnos por esas cosas? Simplemente porque cuando colocamos la mirada en esas cosas perdemos de vista lo que realmente importa. Y entonces el Señor, haciendo esta examinación en el corazón de estas personas, el Señor dice, en cuanto a estas cosas que veis, fíjense dónde tenía puesta la mirada ellos, el Señor nos está diciendo, en cuanto a estas cosas que estamos viendo, sino en cuanto a estas cosas que ustedes ven, porque Él no tenía puesta la mirada en eso. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquí está la profecía de juicio. En otras palabras, todas estas cosas externas donde han puesto su mirada, su corazón, sus intereses, todas estas cosas serán destruidas completamente. Esta declaración profética de Jesús debe haber dejado pálido a los discípulos. Todo aquello que admiraban y era su orgullo nacional sería destruido completamente. No solo eso, sino juntamente con ello el sistema religioso, ceremonial y ritualista también llegaba a su fin. El templo era el último vínculo entre Dios y el endurecido Israel. Aquí se aprecia un juicio para un sistema religioso vacío espiritualmente, para una religión de obras externas y rituales sin vida en que los judíos habían transformado su religión. Entonces no solo hay un juicio para destruir algo físico, material, sino hay un juicio que involucra destruir un sistema corrupto. El templo había sido una gran bendición probatoria para los judíos, había sido ordenado por Dios desde la antigüedad para el avance de su bien esencial y eterno, y ahora estaba predestinado a tal ruina y desolación, que no quedaría en ella piedra sobre piedra que no fuera derribada. Solo por la forma en que habían abusado de sus privilegios, pisoteado sus misericordias y se olvidaron del pacto mientras caminaban en la misma presencia de Dios, es decir, este juicio sobre Israel. Es un juicio sobre un sistema pervertido por el corazón humano, porque si bien es cierto, estudiaban la ley de Dios, pero habían puesto otra vez su mirada en lo externo y no habían entendido lo interno. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo los confrontó en una ocasión a los fariseos y escribas y al pueblo en general, y cuando le dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que si tú te enojaste en tu corazón con tu hermano, ya lo asesinaste en tu corazón? El Señor estaba explicando la profundidad de la ley. Pero ellos estaban orgullosos porque no habían asesinado a nadie físicamente. Otra vez estaban mirando la ley en forma externa, pero no entendiéndola en sus implicaciones internas y espirituales. Por eso Dios juzgaría a la nación por medio de gentiles, quienes arrasarían la ciudad y destruirían el templo hasta sus mismos cimientos. Las palabras del Señor se cumplieron a pesar del fuerte deseo de Tito. ¿Saben que Tito, el general romano que posteriormente fue emperador, él que entró a Jerusalén,
él les dijo, negoció con algunos judíos, líderes judíos allí, y les dijo que él iba a hacer lo posible por preservar el templo, porque él no lo quería destruir. Pero dice la historia que uno de sus soldados, finalmente con una antorcha prendió fuego en una parte y el fuego se esparció por todos lados, se quemó todo y finalmente los mismos soldados empezaron a derrumbar las piedras que habían quedado porque el oro que las cubría comenzó a quedar en las endijas de las piedras. Y entonces ellos, para aprovechar todo el oro, finalmente destruyeron todo, hasta los cimientos. Estaba tan destruido, el circuito de la ciudad y el lugar del templo estaba tan nivelado y desenterrado que nadie que lo visitara cree que alguna vez estuvo habitado. Dios cumplió su propósito. El templo terminaría en ruinas, pero en realidad ya había sido desolado cuando el pueblo decidió rechazar al Mesías. Esto es lo que yo quiero destacar. Fíjense, Mateo capítulo 24, por favor. Mateo 24, el texto paralelo. Es muy interesante esto, porque nos muestra que precisamente, Mateo 23, quiero decir versículos 37 al 39, porque precisamente esto muestra que ya el Señor había abandonado, que la gloria de Dios se había ido del templo. Versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Ahí está el rechazo. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y obviamente se refería a la casa en términos del templo de Jerusalén. Vuestra casa os ha quedado desierta. En Lucas 13, 34 al 35 se reitera el mismo hecho. Y entonces viene lo otro después. Estos edificios, estas piedras, serán completamente destruidas. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Lo que está diciendo es que la gloria de Dios ya se había apartado de este edificio. Y un edificio religioso, ni por más esplendidez de la que goce a los ojos de los hombres, sin la presencia de Dios en él, no es más que piedras. Y nada más que piedras, sin vida. De tal manera que el templo había muerto como expresión de la habitación especial de Dios entre el pueblo. La destrucción física solo sería la consecuencia de esta sentencia, pero la sentencia ya había venido porque el Señor se había retirado de ella. Solo pensemos un momento, hermanos, ¿qué pasaría si el Señor retira su presencia de entre nosotros? No seríamos más que un grupo social. ¿No es verdad? No tendría ninguna importancia. Ya no seríamos iglesia. Pero el Señor quiso hacer algo mucho más extraordinario que lo que hizo con los judíos. Y eso es lo maravilloso. Vino a habitar en nosotros. Y eso significa que nunca va a retirar su gloria. Pero sí nos va a disciplinar. No va a ser un juicio condenatorio, pero sí va a disciplinarnos. Porque el Señor al que ama, disciplina. Lo que el Señor haría en su juicio contra Israel es una solemne advertencia para la iglesia en todos los tiempos. Somos proclives a exaltar aquellas cosas que se ven, poniendo la mirada en lo externo y material en lugar de lo interno y espiritual. Somos capaces de transformar nuestro cristianismo en rituales y ceremonias que con el paso del tiempo se vuelven mecánicas y repetitivas. Y creer que eso es cristianismo. Por eso necesitamos ser despertados todo el tiempo por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para decir, ¿cómo estoy viviendo mi cristianismo? ¿Es real? ¿Es genuino? ¿O estoy viviendo un cristianismo inventado por mí en lugar de lo que el Señor ha establecido en su palabra? Israel estaba a punto de quedar sin nada. Y empezar en ese momento el tiempo de los gentiles que se le denomina hasta el día de hoy. Porque el Israel actual que nosotros vemos no tiene nada que ver con el Israel de Dios.
Quiero terminar con esto, simplemente una pequeña conclusión a lo que hemos dicho. Primero, que el pecado ha puesto los cimientos de la ruina de la ciudad y reinos más florecientes, y el pecado fue el que arruinó a Israel. Jerusalén, la gloria del mundo, estaba a punto de ser desolada. Su templo majestuoso estaba muy cerca de ser completamente destruido. Todo por causa del pecado, por rechazar al Mesías, al Señor Jesucristo. No importa la grandeza de nuestros templos, sino la firmeza de nuestras convicciones en Cristo. Ese es el fundamento de nosotros. Lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. Y cómo sabemos que estamos creyendo en el Cristo correcto, necesitamos descubrirlo a través de su palabra. Cuando dice el apóstol Pablo a los Corintios que nosotros somos transformados de gloria en gloria al contemplar como en un espejo la gloria del Señor está revelada aquí. Y entonces, si no estudiamos la Biblia, vamos a tener una concepción errada de Jesucristo y vamos a estar creyendo en un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Necesitamos volver nuestra mirada a la palabra. El templo de Dios hoy somos todos y cada uno de los creyentes. No nos volvamos indolentes en nuestro servicio y adoración al Señor. No cambiemos nuestra devoción a Dios por los signos externos de una religión que agrada a la vista y que a lo mejor recibe el aplauso de los hombres. Porque eso también somos proclives a hacer, a buscar la aprobación de la gente. El apóstol Pablo lo dijo cuando le escribió a los tesalonicenses, que él no usaba palabras lisonjeras para buscar la aprobación de los hombres. Segundo, la Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Sin embargo, también la Biblia dice que al que ama, castiga, disciplina. No transformemos su bendita iglesia en un sistema religioso superficial. No sea que la gloria del Señor deje a su iglesia como disciplina por nuestro pecado. No dejará nuestros corazones porque el Espíritu Santo vino a habitar para siempre, pero puede abandonar un lugar. Y tercero, positivamente, renovemos nuestra devoción al Señor recalcando que el verdadero cristianismo consiste en una relación profunda, personal e íntima con el Señor. Y que las apariencias no atraen la bendición de Dios, sino es un corazón contrito y humillado aquel a que el Señor no desprecia. Eso dice la palabra. Ese es nuestro deber. Hermanos, si pensamos en nosotros mismos, en nuestro propio corazón, y esta es la última reflexión que hago, si nos miramos al espejo de la palabra y revisamos nuestra vida, ¿cuántas veces tenemos que reconocer con vergüenza que hemos hecho las cosas mecánicamente? Y solo estamos cumpliendo con un ritual. Necesitamos pedirle perdón al Señor y que el Señor despierte un corazón apasionado por Él. Padre, muchas gracias por este tiempo. Señor, es verdad, no somos mejores que los discípulos de ese tiempo. No somos mejores que nadie, en definitiva, ni siquiera mejores que los judíos, porque tenemos eso en nuestro corazón tan fuerte de colocar la mira en las cosas que nos atraen visiblemente. Cuando en realidad, como dice el apóstol Pablo, necesitamos aprender a colocar la mira en las cosas que no se ven. En el reino eterno, tu iglesia es una agencia del reino de los cielos a que